A ver, espero que esté grabando. Ya, bien, entonces vamos a trabajar. Se mira, Sí, doctora. bien. En esta segunda parte, igual, miren, la competencia es que explica la estructura y función de los componentes del citoesqueleto y su importancia en el funcionamiento de la célula. Y en esta parte vamos a hablar sobre la estructura y función de microtúbulos, de filamentos intermedios y de las proteínas asociadas a microtúbulos y filamentos intermedios. Entonces, tenemos acá microtúbulos, que es lo que vamos a tocar, un pequeño recuerdo, la estructura del microtúbulo, columnas de dímeros de tubulina, filamentos intermedios con sus dimensiones y un microfilamento de actina. Eso es nada más para recordar, avanzamos y ¿qué son los microtúbulos? Miren aquí una imagen, una imagen al microscopio de fluorescencia. En verde tenemos los microtúbulos, en azulito los cromosomas y, bueno, esos rosaditos que les ponen alguna sustancia específica para detectar determinadas secuencias. Pero acá lo que nos interesa no son los cromosomas en azul, sino los microtúbulos que están en verdecito. ¿Y cómo son estos microtúbulos? Miren, son igual unas proteínas, la tubulina es su principal proteína, alfa y beta tubulina, que se unen en dímeros y estos dímeros van a formar filamentos o túbulos, mejor hablemos así. También que es polarizada, tiene un extremo más, tiene un extremo menos, igual que los microfilamentos. Entonces, polimeriza más por un lado y menos por el lado menos, o sea, lo mismo que he mencionado para la actina. Aquí tenemos los monómeros de tubulina, igual en el citoplasma los vemos como cuentas de un collar. Estos son monómeros de tubulina, pero hay tubulina alfa y tubulina beta. Estos se juntan en dímeros y estos dímeros van a formar pues anillos, estos forman columnas, hablemos así, tubitos, pero no de arranque pues no se forma. Se forma un tubo, luego se adiciona otro tubo, como pueden ver acá, se adiciona otro, finalmente se va a formar como una plaquita, esa plaquita poco a poco se va a ir eh, tomando la forma de un túbulo, de ahí el nombre de túbulo, ¿no es cierto? Según la explicación de algunos autores, es como que yo tengo, que preparo, a ver, yo es mi ejemplo, una masa de harina y solamente voy a utilizar lo que me cabe en el molde, lo demás lo desecho, algo así. Se produce el crecimiento de como de una placa a través de estos dímeros de alfa-beta tubulina y luego se forma, se cierra cuando tiene 13 protofilamentos. 13 protofilamentos. A ver. Aquí tienen 13 protofilamentos, ¿cierto? Y lo que queda, me imagino que se sigue, por ahí ponen protofilamentos sobrantes. Se formaron los 13 protofilamentos y bueno, más o menos tienen la idea, ¿no es cierto? Están los monómeros en el citosol, son monómeros de alfa y beta tubulina, se forman dímeros de alfa beta tubulina y estos van formando anillos y tubitos. Y miren, la forma como van, conforme va creciendo, se van enrollando en espiral, pero finalmente forman el microtúbulo. Bien, aquí tienen, miren, dímeros de alfa-beta tubulina, aquí está beta tubulina, alfa tubulina, se forma un protofilamento, 13 de estos protofilamentos van a formar un microtúbulo, no se olviden de eso, en las dimensiones que se les dio, se dice de 25 nanómetros de diámetro, de 24 a 25 nanómetros. El diámetro interno, o sea, de la luz es de 14 nanómetros. ¿Y por qué es 25? ¿Por qué decimos 25? Porque están sumando esta pared más esta pared. No sé qué quiere pintar esto. ¿Sí? Con eso ya se suma 25 nanómetros. Entonces, 14 nanómetros acá
pero si sumo desde acá hasta acá son 25 nanómetros. Observen que también tiene un extremo más y un extremo menos. En el extremo más, la polimerización y despolimerización es rápida. ¿Qué es polimerización? Crecimiento del túbulo, adición de más dímeros, en este caso de alfa-beta tubulina. ¿Y qué es despolimerización? Retiro, se van desprendiendo estos dímeros. Es abundante en el extremo más y es escasa en el extremo menos. Lo pueden corroborar, miren acá no requieren de mucha alfa-beta tubulina, pero acá sí. También requieren consumo de energía. Observen aquí el túbulo con sus alfa-beta tubulina y también los túbulos requieren proteínas asociadas, ya lo hemos visto creo, son las proteínas, las quinasas, proteínas motoras, las dineínas, que también son proteínas motoras, y las dinaminas. Las dinaminas, si ustedes observan en la ilustración, las kinesinas y las dineínas requieren para trabajar la energía del ATP, en cambio las dinaminas requieren la energía del GTP, pero las MAP, o sea, las proteínas asociadas a microtúbulos, MAP, proteínas asociadas a microtúbulos, ¿cómo se clasifican? De acuerdo al peso molecular, se clasifican de alto peso molecular y de bajo peso molecular. Dentro de las de alto peso molecular dice que se han encontrado algo de cuatro proteínas asociadas a microtúbulos. Y la MAP1, así la llaman, proteína asociada a microtúbulos 1, comprende 3 proteínas diferentes que son la A, B y C. Y de estas, la C es importante en el transporte retrógrado de vesículas. O sea, retrógrados de afuera hacia el centro, de la periferia hacia el centro, ¿ya? Y ahí, ahí es importante la dineína citoplasmática. Tomen nota de esto porque hay otra dineína ciliar, y son diferentes. Entonces, la dineína citoplasmática. Entonces, observen, entonces son 4. La MAP1 tiene 3 componentes, que son la ABC, y la C es la que conforma la dineína, importante en el transporte retrógrado. La MAP2 está en las neuronas. Y las que están las proteínas asociadas a microtúbulos, que están en la mayoría de células, es la MAP4. Ya. Entonces, estas, dentro de las proteínas de alto peso molecular, y la que más vamos a conocer es la dineína citoplasmática. Y dentro de las MAP, o sea, proteínas asociadas a microtúbulos de bajo peso molecular, tenemos a las proteínas Tau. Estas proteínas Tau, dice que se encuentra una proteína Tau por cada 6 tubulinas, y están en el axón de las neuronas y establecen uniones entre los microtúbulos. Estas proteínas Tau son importantísimas en el funcionamiento, sobre todo a nivel neuronal, y cuya alteración es la responsable de algunas patologías que se han mencionado, o algunas patologías que se dan en el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Alzheimer, por ejemplo. Ahora, estas otras proteínas relacionadas a microtúbulos no forman parte de esta clasificación, pero son proteínas asociadas, y dentro de esas tenemos la quinesina. Y la quinesina interviene en el movimiento anterógrado, o sea, el que va del centro hacia la periferia de la célula, y requieren, pues, además de la quinesina, otras enzimas como la GTPasa, la ATPasa, etc. Estas son las proteínas asociadas a los microtúbulos. Y aquí se las presento. Aquí tenemos un microtúbulo, y aquí tenemos las proteínas asociadas, la dineína, perdón, la dineína y la quinesina. Hablar de cada una de ellas es fabuloso, pero nos perdemos. Son proteínas motoras que van a transportar vesículas a lo largo del microtúbulo, que le sirve como un eje, una línea, lo suelen comparar como el riel del ferrocarril, algo así, ¿no? Estas proteínas motoras, utilizando la ATP, como hemos dicho, energía del ATP, dineína y quinesina, porque la otra requiere la energía del GTP, tienen 2 cabecitas.
Mientras la quinesina es larga, flaquita, la dineína es gordita y más bajita, pero ambas tienen dos cabezas. Por la cabeza es que se unen al microtúbulo. Estas son las cabezas. Y en lo que sería la cola es donde van a transportar a las vesículas, que van a transportar. Y si ustedes ven flechas acá, la dineína está transportando en sentido retrógrado, o sea, de la periferia hacia el centro, y la quinesina del centro hacia la periferia. Aquí tenemos un microtúbulo con su lado menos y su lado más. La dineína siempre va a dirigirse hacia el lado menos va a estar siempre hacia el centro. Y la quinesina siempre se va a dirigir hacia el lado más. Y como comprenderán, también para remarcar un poquito, que en las cabezas pues son las cadenas pesadas. A este nivel están las cadenas pesadas, ya que a nivel de la colita las cadenas ligeras o cadenas livianas. Aquí tenemos un microtúbulo, tenemos la quinesina, miren, en azulito, esta es la quinesina, y está transportando del extremo menos al extremo más una vesícula. Se llama transporte centrífugo, además de transporte anterógrado. Y aquí tenemos la dineína citoplasmática, transportando otra vesícula que va del extremo más al extremo menos, en sentido centrípeto, o sea, de la periferia hacia el centro, o también retrógrado. Ya, ¿no? Aquí tenemos, en este esquemita, bueno, acá tenemos la quinesina, aquí tenemos la dineína, el microtúbulo, y en la colita están transportando la vesícula. Es lo que me interesa que les quede claro, que por las cabezas se unen al microtúbulo y en la colita transportan la vesícula. Y aquí para que no nos mareemos, porque qué centrípeto, centrífugo. Aquí lo tienen para recordar, ¿no? La quinesina transporta del menos al más en un transporte anterógrado o centrífugo. Y la dineína transporta, aquí abajo la tenemos, del extremo más hasta el extremo menos, se llama transporte retrógrado o transporte centrípeto, porque va de la periferia hacia el centro. Eso es lo que quiero que quede claro. Ahora, miren, aquí tenemos una célula, el esquema de una célula, el núcleo de la célula, el centrosoma, y cómo se irradian los microtúbulos. Aquí está el extremo menos, ¿ya? Menos, porque les han puesto el más. El más está en la periferia y el extremo menos siempre va a estar hacia el centro. Entonces, ¿por qué el centrómero? Los microtúbulos se forman en este centrosoma, en la periferia del centrosoma, el centro organizador de microtúbulos. Entonces se irradian hacia el resto de la célula para cumplir sus diferentes funciones. Aquí tenemos en este recuadro, si ustedes se fijan, este recuadro lo vemos a mayor aumento. Tenemos el centrosoma, que ya lo marqué, el centriolo, y tenemos los microtúbulos con su extremo menos acá, extremo menos, extremo menos, extremo menos, y el extremo más allá. Entonces, si esta vesícula está yendo hacia el extremo más, es la quinesina, ¿sí? La quinesina va del menos al más, la dineína es la que va hacia el centro, ¿no? La quinesina va hacia la periferia, la dineína hacia el centro. Tienen que tratar de, es un poco mareador, pero si ustedes lo razonan, no van a tener ni necesidad de memorizar, ¿ya? Simple y llanamente que están utilizando estas proteínas motoras, utilizan a los microtúbulos como rieles para transportar las vesículas a sus respectivos destinos. Y para no pelearse, cada uno lo hace en un sentido, ¿no? Porque si las dos lo hicieran en el mismo sentido, se chocan en el camino, ¿qué puede suceder? Bien, entonces, más o menos va quedando claro lo de eso, esas dos proteínas asociadas. Y quiero mostrarles aquí la imagen de una célula interfásica con el núcleo, el centrosoma, con sus centriolos, ¿sí? Los microtúbulos, el extremo más, aquí está el extremo menos, entonces vamos a poner menos. Bueno, y aquí tenemos una célula mitótica. ¿Qué ha sucedido? Recuerden que los centriolos se dividen y van a cada polo, a cada extremo, eso ya lo deben haber visto en lo que es en las fases de la mitosis, y siempre van a tener el extremo más, en este caso, alejado del centrosoma, para que no se mareen, perdón.
Este es el centrosoma, siempre está el extremo menos acá, el extremo más hacia la periferia, pero ustedes me dirán, acá también tiene extremo más, y usted ha dicho que en el centro hay extremo menos. En este caso específico, cuando se forma el uso mitótico, que está dado por microtúbulos, acá también se ve el extremo más, entonces para que lo podamos entender, el extremo menos siempre está hacia el centrosoma. En este caso específico, acá tenemos el extremo más, acá se da, estamos en metafase. Ahora, ¿cómo es que los cromosomas se separan? Por el proceso de despolimerización. Empieza a despolimerizar y entonces se va cortando, acortando, acortando, acortando el microtúbulo hasta llegar a la célula hija, igual acá. No es que la jala como quien mete un balde de agua a un silo y empieza a jalar, es algo similar, ¿no? Pero el microtúbulo se va despolimerizando, va perdiendo, y su longitud se va cortando, y es así como se jalan los cromosomas hacia los polos. Y aquí tenemos el centrosoma, y este COM significa centro organizador de microtúbulos. Aquí está el centro organizador de microtúbulos. Acá tienen el menos, el más, el núcleo. Este centro organizador de microtúbulos está formado además por gamma tubulina. Gamma tubulina. Y esa gamma tubulina tiene que ver con la formación de microtúbulos. Eso no se olvide. Los microtúbulos se originan en el centro organizador de microtúbulos. Se dice también que en él, las partes del cromosoma, ¿cuáles son? ¿Quién me dice? La porción central, ¿cómo se llama? A ver, ¿están ahí? Centrómero. Ya, el centrómero. ¿Qué más tenemos ahí? Esa plaquita de proteínas. Cabeza, cola, cuerpo, soma. Las cromatidas. No, esos son los brazos. Bueno, en la porción central del ¿Nucleolo? centrosoma. ¿Ah? Nucleolo. No. En la porción central, Cinetocoro. en el cinetocoro. Ahí está. En la porción central del cromosoma, el cinetocoro, también se dice que es un centro organizador de microtúbulos. Se dice. Y también se dice que algunos microtúbulos fragmentados también son centros organizadores. Lo cierto es que lo principal y fundamental está a este nivel, a nivel del centrosoma, donde están también los centriolos. Y son los microtúbulos los que van a generar, pues, esta zona que va a generar los centriolos, el centrosoma, etcétera, como veremos más luego. Aquí tenemos una parte donde los microtúbulos, tal vez un poquito para reforzar, están compuestos por la proteína tubulina, alfa y beta tubulina. La gamma no forma parte de la estructura del microtúbulo, sí forma parte en el origen más, no en su estructura. Se dice que son elásticos, son flexibles, y que de estos, para no olvidarme, van a derivar por lo que ya hemos dicho, centriolos, uso mitóticos, hilos y flagelos, eso no lo mencioné, pero los hilos y flagelos. ¿Qué estructuras se forman a partir de microtúbulos? Centriolos, cilios, flagelos, uso mitótico, eso no se olviden. Por lo tanto, si el microtúbulo también se polimeriza y despolimeriza, pregunto, ¿sucederá lo mismo a nivel de cilios y flagelos? Pregunto, ¿quién me responde? No. 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 No, ¿por qué no? Así como las microvellosidades en microfilamento. Muy bien. Son estructuras estables. Si no fueran estables y se despolimerizan en la canción, no tenemos hilos, imaginan, si hemos visto una enfermedad de Cartagena por inmovilidad de los hilos, la cantidad de problemas que ocasionan la salud, imagínense lo otro. No habría descendencia, los espermatozoides no tendrían movimiento, por lo tanto, la fertilización sería nula, etcétera. En cambio, en el uso mitótico, ¿tienen que ser estables o no? ¿Qué opinan? No, ¿Por qué? porque se tiene que despolimerizar. Para dividirse. Claro, no pueden quedar ahí permanentemente. Han cumplido su función, se polimerizaron para cumplir su función, o sea, y luego se despolimerizan porque ya no tienen más función que cumplir, se formaron dos nuevas células que van a seguir su ciclo vital, etcétera. Entonces, que vaya quedando claro eso. ¿Qué agentes regulan la formación de microtúbulos? O sea, ¿cuáles favorecen su formación, cuáles se oponen, etcétera? Dentro de los que favorecen la formación del microtúbulo está
Dentro de los que se mencionan acá, el agua pesada y el taxol favorecen la formación del microtúbulo. Entonces, ayudan a la formación del microtúbulo. Dentro de otras está la insulina, el factor de crecimiento nervioso, etc. Y dentro de los que impiden la polimerización, o sea, que no permiten que el túbulo crezca, está la colchicina. O sea, lo detienen y, por ejemplo, impiden la polimerización. Acá ya no crece más el tubo, pero si ustedes recuerdan, para hacer el estudio de cromosomas, no han hecho todavía. No han hecho todavía. Bueno, la colchicina detiene a la mitosis en metafase. Ahí los dejó quietos a los microtúbulos para que no continúe la división celular. Y así una serie de drogas como las de la vincristina, vinblastina, que se dan en procesos cancerosos, y todo lo que les señalo acá, no quiero que se me los aprendan de memoria, pero es necesario que los conozcan, para evitar que las células, recuerden que en el cáncer las mitosis son aceleradas, entonces si le dan una droga que detiene a la mitosis, no van a producirse más células, pero el problema es que no solo ataca a las cancerosas, sino a todas las células, de allí que las personas que usan quimioterapia, se les cae el cabellito por esa razón, pero luego que dejan la quimioterapia vuelven a la normalidad. Y hay drogas que favorecen la despolimerización, o sea, que ayudan a que se despolimerice el microtúbulo. Dentro está la catamina y catastrofina, vaya nombres. ¿Cuáles son las funciones de los microtúbulos? Podemos deducirlo. Son funciones mecánicas. Mecánicas porque, por ejemplo, cuando forman el huso, también ayudan a que por compresión o por las situaciones de presión que existan, no se aplasten los cromosomas ahí. Mecánicas. Mecánicas en cuanto a las estructuras generalmente estables, ¿no? Es una función mecánica porque le da esa estabilidad y no permite, o sea, permite que persista la estructura. Luego en la forma celular, los glóbulos rojos, si recuerdan, tienen una forma bicóncava. Los fibroblastos tienen una forma, puede ser en forma de huso, puede ser en forma esférica, varían su forma, igual que los leucocitos cuando tienen que atravesar los vasos sanguíneos para ir a cumplir su función. Ahí también intervienen los microtúbulos. Entonces, la parte mecánica, la parte de la forma celular. Una función morfogenética, porque cuando en la etapa embrionaria, cuando se está formando el esbozo del cristalino, los microtúbulos forman parte de esa formación, valga la redundancia. También contribuyen a la diferenciación del espermatozoide, de espermátida a espermatozoide. Los microtúbulos juegan un rol importante en esa diferenciación. Y también en la formación de las prolongaciones de las neuronas. En el transporte celular, intracelular, ya acá no hemos dicho, en el transporte de vesículas cargadas de sustancias de un lugar a otro, de un sitio a otro, donde sean necesarios. Y también el transporte axónico en las neuronas. Desplazamiento celular. Así como hemos visto las que tienen pseudópodos que tiene que ver con microfilamentos, hablamos de desplazamiento celular, por ejemplo, en los protozoarios ciliados, si se acuerdan la práctica de agua estancada, donde se miró a los paramecium con esos cilios, ¿sí? Entonces intervienen, esos son microtúbulos, los cilios tienen microtúbulos y ayudan al desplazamiento de las células. Durante la exocitosis, en la endocitosis y la exocitosis, en el tráfico de vesículas, que casi se relaciona con el transporte intracelular. Conformación de algunos organoides. ¿Cuáles? Hemos dicho centriolos, cilios, flagelos, cinetosomas, etc. Formación de la pared celular. Cuando hablamos de pared celular, hablamos de vegetales o de algunas bacterias, porque en el humano no hay pared celular. Dice la traducción de estímulos de células neurosensoriales. Recuerden que las células del oído interno en la cóclea tienen microvellosidades y esas, bueno, perdón, ahí no los quiero marear. Eso de las células del oído interno son estereocilios, corresponden a microfilamentos, estoy aclarando. Pero también los microtúbulos tienen función en esta parte neurosensorial, en el desplazamiento de receptores de membrana.
también trabajan en eso, y en el movimiento de los cromosomas eso ya está por descarte. Pasamos a filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son aquellos que tienen un diámetro, hemos dicho, de 8 a 12 nanómetros, en algunos textos dicen de 8 a 10 nanómetros, y están formados, hay varios tipos, ¿no? Las queratinas, gliofilamentos, desmina, dimentina, neurofilamentos, las laminas. Ahora, las células epiteliales, o sea, las queratinas, mejor hablemos, los filamentos intermedios de queratina son de dos tipos, ácidos y básicos o neutros, o ácidas y básicas o neutras, y son componente fundamental de las células epiteliales. Queratina, célula epitelial. Los gliofilamentos, son componentes de los astrocitos, o sea, de la microglía, de los astrocitos y de algunas células del tipo células de Schwann. Ese es el otro filamento intermedio. El otro, la desmina, bueno, aquí ponen tipo 3, es un componente fundamental de las células musculares, lisas y estriadas. La bimentina es un componente fundamental de las células de origen mesodérmico, glóbulos blancos, fibroblastos, etc. Los neurofilamentos tipo 4, acá hay algunos errores, ¿no? Asimiladas, y acá hay otro error. Neurofilamentos, lo he sacado del texto y no sabía cómo borrarle porque es un copia y pega acá, ¿no? Los neurofilamentos tipo 4, que son de bajo, medio y alto peso molecular, aquí debería ser NFH, porque son siglas en inglés. Estos están en las neuronas. Ahora, hay filamentos menos comunes que están en las neuronas, como la periferina, interleucina, nestina, y están en las neuronas del sistema nervioso periférico fundamentalmente, y en las neuronas de los embriones. Y finalmente las láminas o laminas nucleares, son 3, pero la lámina A, la B1 y B2, y la C, si las queremos contar así serían 4, están a nivel de la membrana nuclear interna, y tienen que ver con el proceso de, recuerden que en la mitosis, en la profase, se desintegra la membrana, no desaparece, se desintegra, y luego por procesos de fosforilación y desfosforilación se integra. ¿Quiénes ayudan a que ¿cuál es la palabra adecuada? Se forme nuevamente la membrana nuclear en las células hijas? Son estas laminas. Bien. Miren qué interesante acá. ¿Qué son los microfilamentos intermedios? O filamentos intermedios, mejor hablemos así. Son proteínas fibrosas, miren acá, proteínas fibrosas, que se combinan, ¿no? Forman una proteína de estas, tienen una cabeza aminoterminal y una cola carboxiloterminal. Esta es la cabeza, esta es la cola. Cabeza aminoterminal, cola carboxiloterminal, y esto es un monómero. Estas proteínas fibrosas se junta con un monómero, se junta con otro monómero y va a formar un dímero, y se tuercen como un tirabuzón. Tenemos un dímero. Este dímero se forma, se han unido estos monómeros, cabeza con cabeza y cola con cola. Luego tenemos estos dímeros, se juntan dos y forman un tetrámero, pero estos dos ya no se juntan cabeza con cabeza, sino en forma opuesta. Cabeza con cola, y así se ha formado un tetrámero. Y se van formando los subfilamentos hasta que finalmente el filamento intermedio está formado por 8 tetrámeros. 8 tetrámeros. Vamos a seguir. Miren, acá no hablamos de polo positivo, polo más, polo menos. Acá no hay polos. Son proteínas fibrosas, son monómeros que tienen una cabeza aminoterminal, una cola carboxiloterminal, y lo que les decía, ¿no? La proteína fibrosa es un monómero, se junta con otro monómero y forma un dímero, y esta unión es cabeza, cola con cola, se juntan dos dímeros y forman un tetrámero. 8 tetrámeros van a formar el filamento intermedio. Como ven, todo es imagínense esas sogas, no sé si ustedes han visto, hay unas sogas, soguillas, que se retuercen unas con otras y forman un tremendo manojo grueso. Esos son los filamentos intermedios. Estos ya no van a intervenir en el movimiento de la célula,
En la forma ayudan un poco, pero más intervienen en lo que es soporte y resistencia de la célula. Observen nuevamente hasta el cansancio el monómero, cabeza amino terminal, cola carboxilo terminal, dos monómeros forman un dímero, dos dímeros forman un tetrámero, los dímeros se unen cabeza con cabeza, cola con cola, los tetrámeros se unen en sentido opuesto, cabeza con cola, 8 tetrámeros van a formar el filamento intermedio y aquí lo tienen, ¿ya? 8 tetrámeros. Ya se imaginan la resistencia de estos filamentos. También la inmunofluorescencia nos ha dado mucha luz sobre la presencia de estos filamentos intermedios. Y aquí tenemos al microscopio de fluorescencia los filamentos intermedios de citoqueratina, en verdecito, en azul está el núcleo. Aquí tenemos con otro tipo para ver por inmunofluorescencia, en rojito el citoqueratina, dice que en verdecito los desmosomas, en azul es el núcleo. Eso es para ver por inmunofluorescencia cómo se puede ver los microfilamentos. Aquí tenemos más, filamentos intermedios. Estamos hablando ahorita de filamentos intermedios. Entonces, aquí tenemos más, miren, cómo se ve los filamentos intermedios por inmunofluorescencia, ¿no? Es un enmarañado que dan soporte y resistencia a la célula. Aquí tenemos los filamentos intermedios de bimentina, que tienen verdecito, los de desmina, del factor glial fibrilar ácido, la periferina, en amarillito acá, y los neurofilamentos, por ejemplo, ¿dónde se encuentran? Los neurofilamentos los vamos a encontrar en las neuronas y en grandes concentraciones, en las neuronas en grandes, de ahí su nombre, neurofilamentos, filamentos intermedios en el cuerpo neuronal. Estos van a formar parte de las proteínas fibrosas porque integran el citoesqueleto de las proteínas, y cuando digo proteínas fibrosas, me estoy refiriendo específicamente a las que conforman los filamentos intermedios. Van a ver que el factor común o el común denominador es el soporte. Proveen soporte y rigidez al citoesqueleto, en este caso de las neuronas, específicamente de los axones. El axón es parte de la neurona. Esos son los neurofilamentos a grandes rasgos. Ahora, los filamentos de desmina hemos visto que están en los músculos. Dice que solo están en los vertebrados. ¿Y dónde encontramos estos filamentos de desmina? Cerca de las sarcómeras de las miofibrillas. Ya sabemos que es una sarcómera, ¿no? La porción de miofibrilla comprendida entre dos líneas Z. Cerca de esas líneas Z vamos a encontrar estos filamentos de desmina. También funcionan como soporte estructural, soporte a las estructuras donde están formando parte. Bimentina. Los filamentos de bimentina, pues también son abundantes en el citoplasma de algunas células, especialmente de fibroblastos, células endoteliales, leucocitos, etc. Ahí encontramos abundantes filamentos de bimentina. Y, denominador común, fundamentalmente sirven de soporte a los orgánulos intracelulares. Los filamentos de queratina, ¿dónde los encontramos? Anclados a los desmosomas y hemidesmosomas. Desmosomas son las zonas de unión fuerte entre células. Encontramos desmosomas entre las células epiteliales. Imagínense en la piel, si no hubiera desmosomas, yo me voy a sobar y me voy a despellejar, se va a salir mi piel. Los desmosomas impiden eso. El hemidesmosoma es la unión de los filamentos intermedios hacia la zona basal para evitar que se desprenda la célula de la base, ¿ya? Estos filamentos de queratina, estas queratinas son las ácidas y las básicas, ¿cierto? Y aquí tenemos una imagen, bueno, en este caso olvidaba mencionarles que aquí en rojito se están mirando los filamentos de bimentina, y en esta otra estamos viendo la zona de los desmosomas. No está tan clara, lo veremos aquí, veamos acá. Aquí tenemos uniones celulares. Estos son desmosomas y estos son hemidesmosomas.
Puede confundirlos con lo que hemos visto en microfilamentos. El hemidesmosoma une filamentos intermedios, que son estos, filamentos intermedios, que son estos que estoy acá marcándolos, con proteínas de membrana, integrales de membrana, hacia la base de la célula para impedir su desprendimiento. Se llama hemidesmosoma. Si somos observadores, en los microtúbulos se están poniendo como tubitos acá, en cambio los microfilamentos forman contactos focales o fibras de estrés, recuerden, muy similar, pero aquí tenemos microfilamentos que se llaman contactos focales o fibras de estrés. Ojo, no se me van a confundir. Los hemidesmosomas tienen que ver con filamentos intermedios. Y los desmosomas igual. Aquí tenemos los filamentos intermedios, fíjense, filamentos intermedios, unidos por estas proteínas de unión, la placofilina, placoglobina, etcétera, y a su vez se van a unir con estas proteínas transmembrana, que son las desmogleínas y desmocolinas, para formar uniones fuertes y evitar que las células se separen una de la otra, ¿ya? Entonces, participan en la formación de desmosomas y hemidesmosomas. Aquí tenemos un modelo de uniones celulares. Estas son las bandas de adhesión. Miren, bandas de adhesión. Dijimos que las uniones de adhesión tienen que ver con microfilamentos de actina. Tenemos que leer y revisar bien, por favor. Las uniones de adhesión o adhesivas tienen que ver con microfilamentos de actina. Las uniones duras, fuertes, como los desmosomas, tienen que ver con filamentos intermedios de queratina. Filamentos intermedios de queratina. Y a lo que les decía, el hemidesmosoma es la unión de los filamentos intermedios de queratina con la base para evitar que la célula se desprenda. Y los microfilamentos de actina similares, solo que esto es actina, van a formar los contactos focales, que son uniones también que se dan a nivel de la base de la célula. Eso, por favor, ténganlo claro. Si bien es cierto, estamos hablando aquí de filamentos intermedios, pero estoy poniendo un ejemplo de uniones celulares donde vemos que el citoesqueleto forma parte de las uniones celulares, en lo que compete a las de adherencia, de adhesión, son microfilamentos. En las otras uniones, los desmosomas intervienen, que son uniones fuertes, intervienen los filamentos intermedios de queratina o citoqueratina, y también en los hemidesmosomas. En cambio, los filamentos de actina vienen con adhesión y con contactos focales. Eso, por favor, tienen que tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son? Hay algunas alteraciones en los genes que provocan patologías. Por ejemplo, los genes que codifican las queratinas y que están alterados pueden producir una patología que se conoce como epidermólisis bulbosa. Bueno, aquí ponen las queratinas que están alteradas. También puede producir hiperqueratinosis epidermolítica en las queratinas que están alteradas. O queratoma epidermolítico, palmoplantar. Todo tiene que ver con lo que es piel, las queratinas en este caso. Bueno, en este caso específicamente, porque deben haber otras lesiones y afectan a nivel de los desmosomas. Los genes de los neurofilamentos que estén alterados pueden ocasionar enfermedades degenerativas, enfermedades neuromusculares degenerativas, ¿no? Como la esclerosis lateral amiotrófica, atrofia muscular infantil, o enfermedad de Wargin por deficiencia de la superóxido dismutasa. Y también se han observado alteraciones en la desmina por algunas patologías congénitas. Eso en cuanto a grandes rasgos en lo que compete a que algunas alteraciones de los genes en la conformación de estas proteínas, recuerden, un gen, una proteína, la proteína deriva de un gen que la codifica, ojo con eso, entonces va a ocasionar patologías. Aquí solo se han mencionado algunas. Los filamentos intermedios, entonces, ¿qué son? Son compuestos o componentes de parte del citoesqueleto. ¿Y qué función cumplen, no? Ejercen gran resistencia a las tensiones mecánicas. Estos no participan en el movimiento, no participan en el desplazamiento, pero sí dan gran resistencia y soporte. Ya sabemos que tienen un diámetro de 8 a 12 nanómetros. Ellos están anclados en complejos de unión, como hemos visto, ¿no? Los complejos de unión.
no tienen polaridad, se dice que tienen flexibilidad, pero tienen mucha resistencia. Y bueno, ya redundando un poco, dentro de las funciones específicas, el apoyo estructural, también dice que fijan el núcleo, ayudan mucho en el núcleo, confiere resistencia a las células contra el estrés mecánico asociado con el estiramiento. O sea, son las fibras que nos van a ayudar mucho. Las laminas tienen que ver mucho, por ejemplo, con la membrana nuclear, etcétera. Cumplen esas funciones estructural, de apoyo estructural, de soporte y de resistencia. Las proteínas asociadas a los filamentos intermedios, algunas para mencionar, la filagrina y la tricoyalina, estas proteínas asociadas unen a los haces de filamentos de citoqueratina. O sea, estas permiten esa unión de los filamentos de citoqueratina. La cinemina y paranemina trabajan a nivel de los filamentos intermedios de desmina, forman mallas tridimensionales. La plectina es otra proteína asociada y trabaja a nivel de los filamentos de bimentina, también formando mallas. La plaquina ayuda a fijar los filamentos de citoqueratina y tiene que ver con los desmosomas y hemidesmosomas. Y finalmente la epinemina, que está asociada también a la bimentina. Entonces, hay proteínas asociadas a los filamentos de citoqueratina, de desmina, de bimentina, etcétera, que ayudan a cumplir su función. Eso sería todo a grandes rasgos. Este es un tema muy apasionante, jóvenes, muy apasionante, muy amplio, muy extenso. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a detener la grabación.